Hace muchísimos años, en el programa que yo tenía en el canal Gourmet, yo grabé el programa sobre la yaca. Yo me quedé con dos grandes frustraciones en ese momento. La primera frustración es que en esa época se grababa en vivo y por lo tanto tuve que hacer una yaca en 24 minutos. No tenía el tiempo ni las pausas necesarias para explicarlo como yo quería explicarlo, para que de verdad quedara como un documento y la gente lo quisiera hacer en el futuro. La segunda gran frustración que me quedó a mí en ese momento es que yo dije una cosa de la cual después me arrepentí muchísimo y además la dije de buena fe porque era lo que me habían enseñado a mí. Yo dije que cuando habían las grandes fiestas de los españoles en la colonia en Venezuela, todo lo que sobraba en la mesa de la fiesta lo agarraban los esclavos y los negros y los indios al día siguiente y todo eso lo metían en una olla y terminaban haciendo un plato y que así surgió la yaca. Después ha habido muchas discusiones al respecto porque eso es minimizar uno de los platos técnicamente más hermosos y más complejos que hay. Es como que si yo les dijera a ustedes que un jamón jabugo de España es porque los españoles cuando se les estaba pudriendo el cerdo lo llenaban de sal para que no se terminara de podrir. Sería simplemente destruir siglos y siglos de conocimiento técnico. Y eso ha pasado con nuestra yaca. Nuestra yaca necesita mucho conocimiento, es muy delicada y muy sutil en cada uno de sus aspectos y eso va a pasar el día de hoy. El día de hoy voy a tener el tiempo de explicárselas como es. Ustedes van a tener la posibilidad maravillosa de ponerle pausa en los momentos que es y además voy a explicar quizás uno de los platos más complejos de toda Latinoamérica. Pero además la razón por la cual yo quiero enseñarles esto es por lo menos triple. La primera, y me erizo cuando se los digo, la yaca es para recordar absolutamente todos los momentos felices que hemos tenido en la vida. No hay yaca sin momento feliz. La segunda razón es porque esto tiene que ser un legado para nuestros hijos. Enseñemos siempre a nuestros hijos a hacer hallaca, que algún día serán los adultos que le enseñen a otros. Y la tercera razón, y es la verdad, es que estamos regados por el mundo. Y la hallaca es prácticamente como el Thanksgiving de los norteamericanos. Hagamos hallaca, pero asegurémonos que la mitad de esa mesa, este 24 de diciembre, tenga personas del país que nos ha recibido. Hagamos hallaca si estamos en Venezuela e invitemos a algún vecino que no hizo hallaca. Hagamos comunión desde la hallaca. Este es el gran plato. Bienvenidos hoy a la hallaca. Bienvenidos a la Navidad de mi casa. Lo primero que se hace para hacer una hallaca, y es el innegociable, porque cada quien tiene un guiso distinto, pero hay como una parte que no es negociable, es lo que nosotros en Venezuela llamamos el sofrito blanco, que huele a Navidad. Yo parto, digamos, en una olla con un poquito de aceite onotado. Para ser honesto, podría ser también aceite no onotado. Recuerden que si ustedes entran a mi capítulo sobre la empanada, yo explico muy bien cómo hacer un aceite onotado. La diferencia es que este se hizo con grasa de cerdo, que se cocina primero la grasa de cerdo y se derrite y luego se onota. ¿Por qué digo yo que no es obligatorio aceite onotado? Porque esto es el guiso. Esto no es que le va a dar un color al guiso. Ese guiso va a ser rojo, tenga o no tenga el aceite onotado. Pero ya que lo tengo y lo voy a usar un poco más adelante, lo uso. Pero aquí hay un detalle sumamente importante que yo les quiero plantear. Yo siempre digo, es más, si ven el capítulo justamente cualquiera de los anteriores se van a dar cuenta que lo digo, que el sofrito debe sonar. Siempre comento ese detalle. Pero aquí no sonó. Es a propósito. Es decir, el sofrito blanco de la hallaca hay que darle su tiempo. Tiene que ir amalgamando muy bien los sabores. Si suena, tengo el peligro de que se me dore el sofrito y eso le va a cambiar muchísimo el sabor a la hallaca y el corazón del sabor de la hallaca está en este momento. Esto que tengo acá es lo que los venezolanos llamamos ajo porro y que casi en el resto del continente lo llaman puerro, cebollín, ajo y que sea cargadito de ajo, alcaparra picadita. Y le voy a dar su tiempo, que es su tiempo, por lo menos unos 5 minuticos, para que se vaya marchitando sin dorar en exceso. Ok, cuando la casa completa está oliendo a Navidad, es decir, cuando uno ya tiene el sofrito hecho, pero vean que no dorado, ¿eh? Lo que está es marchito, todos los aromas amalgamados, viene una segunda etapa que ya es un poco más, vamos a decirlo, compleja porque cada casa tiene su estilo. Yo a esto le voy a agregar nada menos que tomate, un poquito de ají picante, pimentón, papelón, toda la receta va a estar acá, no se preocupen, un poquito de páprica, mostaza, encurtidos de vegetales encurtidos, salsa inglesa, vinagre, vino y un poquito de caldo donde cociné además la gallina. Entonces imagínense todo lo que le voy a agregar en este momento frente a ustedes. El punto acá es que cada casa tiene un estilo, realmente cada casa tiene un estilo.
¿Qué significa eso, muchachos? Que si ustedes van, por ejemplo, a Margarita, en Margarita en muchas casas le ponen berenjena en esta etapa. Y uno dirá, ¿berenjena? Sí, en esas casas se pone eso. En muchísimas casas, por ejemplo, de Venezuela, no le ponen tomate. Pero muchísimas. De hecho, la versión con tomate, la gente dice que es que la yaca se pone mal, etc. A mí me encanta, por ejemplo, ponerle tomate a mi guiso, etc. Es decir, aquí van a haber variaciones. Si usted nunca ha hecho una yaca, buenísimo que aprenda, digamos, la versión mía y después usted le irá dando los tonos. Pero lo importante al final es que esta etapa se llama el sofrito rojo, es decir, partiendo del blanco, ahora yo le estoy agregando cosas entre comillas rojas. Y bueno, de las cosas más lindas y complejas que tiene el guiso de la yaca, justamente, es que es como una especie de equilibrio absolutamente sublime entre lo ácido, piensen que aquí hay vinagre, piensen que aquí hay encurtidos, entre lo dulce, piensen que aquí hay papelón, entre lo salado y entre lo picante. Es decir, es una receta con su buen grado de complejidad en términos de equilibrios de sabores. Miren, en muchos casos se agrega vino dulce. Yo aquí honestamente lo que voy a hacer es agregar un poquito más de papelón, porque no es fácil conseguir el vino dulce al que estamos acostumbrados los venezolanos, que es una marca comercial, que siempre es la que se impuso a nivel de vinos dulces. Puede ser también, por ejemplo, ya en genérico, un Marsala, etc. Yo lo que hago es que agrego vino normal, el vino que uno consumiría normalmente, y le pongo un poquitico más de papelón. Y esto que tengo aquí es el caldo en donde yo cociné un pollo entero o una gallina, dependiendo de lo que usted consiga. Literalmente olla, agua, gallina entera, ya la voy a usar dentro de un ratito. Y aparte de eso, bueno, le pueden poner unas hierbitas si quieren, un poquito de cilantro, etc. Y si no, con que hagan el caldo sencillo ya está. Y le ponemos un poquito de caldo, sal obviamente, y pimienta. Después, cuando esto haya reducido, uno tiene obviamente que probarlo y revisar un poco que esté bien proporcionado, como les digo yo, de dulzor, vinagre, acidez, etc. Pero verán que lo que era mi guiso original, ahora aquí se los voy a mostrar, es un guiso líquido. Y esto tiene que llevar un buen rato de cocción para que no solamente, digamos, haya reducción de los líquidos, sino que haya concentración de todos los sabores. Así que vamos a darle unos 10 minutitos de hervor antes de ponerle la siguiente etapa, que es ponerle las carnes. Noten que hay bastante líquido todavía y en ese momento nosotros le vamos a agregar las carnes. Yo le voy a agregar acá el animal que tiene más nombres en la tierra: cochino, cerdo, puerco, marrano, el que le digan en cualquier lugar, cortado en cubitos bien chiquitos, mírenlo ahí en proporción con mi mano, y que fue cocinado solamente unos 10 segundos en agua hirviendo. Agua hirviendo y se botó el agua. Ese es un truco que yo le aprendí al doctor Armando Escanone, que es así como uno de mis gurús de la cocina en Venezuela, obviamente, que es para quitarle un poco el sabor fuerte que tiene, especialmente así como el cerdo de crianza de casa, que siempre tiene un poquito de ese olor que se impone mucho en la yaca. Entonces esa primera botada de agua como que baja un poco eso, pero esto está completamente crudo, muchachos. Miren, yo trato de partirlo y de hecho no puedo, como pasa con la carne cruda. Y esto que tengo aquí es muslo de gallina cortada también en cubitos. Es decir, en una olla cociné la gallina entera, con piel completa, luego le saco los muslos, los corto en cuadritos, ya van a ver qué hago con la pechuga, y de hecho aquí tengo el caldo. No tiene gallina, que no siempre es fácil conseguir gallina, bueno, pollo. Compran un pollo y se hace igual con pollo. Miren qué interesante esto, yo no le estoy poniendo carne de res. Ahí de nuevo estoy respetando una posición que me explicó de hecho el mismo Armando Escanone, que es un personaje muy importante de mi país en Venezuela. Todos tenemos el libro de cocina de él. Y es que la yaca se hace en diciembre con aquellas carnes que tú has ido criando y que de alguna manera vas a beneficiar en diciembre. Es decir, el cerdito que tú tienes en tu casa, piensa en una Venezuela rural, las gallinas que tú tienes en tu casa. Era inusual que tú fueses a matar una vaca o un toro para agregárselo también al guiso. Por lo tanto, la adición de la carne de res es como posterior en la evolución de la yaca y válida. Así que hay muchísimas personas que le agregan además carne de res al guiso que nosotros vamos a hacer. Y aquí viene un punto muy importante. Esto se cocina poco, porque vieron el tamañito que tenía el cerdo, por lo tanto muy rápido se va a cocinar y además eso va a llevar hervor adicional y obviamente la gallina está completamente cocida.
Es decir, yo aquí no tengo que exagerar en el tiempo de cocción. Pero, ¿cómo hago yo para tener líquido, pero que esté espeso? Suena raro, ¿verdad? Bueno, lo espeso. Y eso en mi país se llama el cuajo. El cuajo era masa de maíz que se le agrega a esto, y esa masa de maíz lo que hace es atrapar todos estos líquidos, pero dejarlos ahí. No han evaporado, no han reducido. Hoy en día uno le agrega harina precocida de maíz, y es una manera muy interesante. Si usted está en cualquier lugar del mundo y compra harina precocida de maíz, no solamente le va a servir para rebozar, que se puede usar para hacer masas, como la masa de la arepa, que digamos, obviamente de empanada, etcétera, o la de la yaca, sino que sirve para espesar. ¿Y qué significa esto? La posibilidad de espesar cualquier salsa de cualquier cultura con una harina que es sin gluten. ¡Wow! Y uno se lo va agregando de a poquito para ir chequeando cómo está quedando mi guiso, y se consigue esa magia increíble que es tener un guiso absolutamente jugoso. Ahora sí, vuelvan de nuevo para que vean lo que ha pasado acá y notarán que ya no es el líquido que yo tenía al principio, sino es una especie de crema de ese guiso que estaba haciendo. Yo voy a apagar aquí mi guiso. Aquí viene una parte, yo diría que casi la más importante, que es probar. ¿Por qué? Porque en este momento yo tengo que asegurarme que esto tiene punto alto de sal, de vinagre, de dulzor. Es el gran momento de la rectificación. Y yo no sé, es como una magia. Si uno le queda como en el término medio de cualquiera de las cosas, como que baja después cuando uno se está comiendo la yaca, le parece un poquito desabrida. Esto tiene que quedar como en esos puntos en que uno dice, le voy a agregar dulce, pero hasta aquí, de aquí para arriba más no. Le voy a agregar sal, pero hasta aquí. Y le voy a agregar un poquito de acidez, pero hasta aquí. Es decir, hay que como irse un poquito por arriba de lo que la intuición le dice a uno. Y bueno, muchachos, uno nunca arma una yaca con guiso caliente. Es más. Lo más rico es hacer esto cuando este guiso tiene en la nevera 24 horas. Está como concentrado su sabor. Ha llegado la hora de operar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá para hacer nuestra masa? Bueno, muchachos, para hacer la masa necesitan, para empezar, un líquido, como toda masa. El líquido ideal en este caso es el mismo caldo en donde yo herví la gallina o el pollo, como lo está haciendo usted. ¿Sabes que es como una mala costumbre? Que hay gente que cocina, por ejemplo, pollo o lo que sea y bota a veces esas aguas, ¿no? Uno no bota nada. Yo les voy a enseñar a ustedes acá, pero como una religión, que todo se puede usar, nada se bota, etc. Ahora, en este caso es parte de la receta. Por lo tanto, yo normalmente empiezo con unos líquidos, pero acá es mejor pintar primero la harina. Así que agregamos harina, nosotros agarramos, le ponemos sal, pero bueno, que quede saladita rica, le ponemos sal y la pintamos literalmente. ¿Cómo la pintamos? La pintamos con grasa de cerdo y aceite untado. Miren, a veces, dependiendo del país donde uno está, uno no consigue grasa de cerdo, o sea, grasa pura de cerdo, no tocineta, para poder sacar la grasa de cerdo y pintarla con el onoto. Y en esos casos, pues lo hace uno con aceite vegetal, el normal, claro. Va a quedar espectacular si la masa tiene sabor a grasa de cerdo. Es decir, esto no puede quedar ni muy pálido de color, ni tampoco tiene que quedar así amarillo psicodélico. Entonces por eso yo arranco primero mezclando la grasa con la harina y me permite hacer, como les digo yo, un control de color. Si yo la siento ahorita, por ejemplo, muy pálida, pues perfecto, le pongo un poquito más de grasa onotada, y si por el contrario siento que se me fue la mano, pues le pongo un poquitico más de harina, y es una manera como de controlarlo a grasa de cerdo. Y ahora simplemente se hace una masa como se hace tradicional, como las masas de arepa, pero que en este caso con el caldo de gallina. Miren, hay muchas versiones. Hay gente que, por ejemplo, licúa esto con ají dulce, hay gente que lo hace solamente con agua. De nuevo, el líquido de cocción puede variar un poco la receta, pero lo que sí es importante, muchachos, es que esta es una masa, en el caso de la masa de la yaca, que tiene que quedar un poquitico más aguadita, un poquito más líquida de lo que normalmente haría uno para una arepa. Miren qué maravilla, bueno, y qué grandioso que en la vida existan harinas ya precocidas de maíz como para hacerlo esto, que no quede nada de grumo. Y una vez que ya yo tengo la masa lista, uno hace como la bolita del tamaño de la que vaya a hacer. Obviamente la cantidad de masa
va a determinar el tamaño de la hallaca y el grosor de la masa. Mi papá, curiosamente, le gusta la masa un poquito gruesa, le gusta comer masa. Yo soy de la escuela de la masa finita. Y ahí de nuevo también hay como pequeñas variaciones. Entonces uno la pesa. Uno tiene... es una recomendación, o sea, digamos, a la hora de uno tener una balanza, tampoco es que no va a ser hallaca. Pero yo, si lo voy a hacer, yo peso y digo, oye, la mía pesó 115 gramos, de 100 a 115 gramos. Entonces eso me permite a mí, que es bien chévere ese detalle, ir haciendo bolitas, me explico, voy a hacer una a propósito más pequeña y digo, oye, me quedó de 80, agarro entonces y la llevo a 110 gramos, como la tengo ahí. Entonces ya eso me garantiza a mí, a medida que voy haciendo lo que son las porciones de masa que yo voy a usar, me permite como que garantizar de que todas las hallacas me van a quedar muy parecidas o prácticamente igualitas en tamaño. No estoy haciendo abluciones ni me estoy arrodillando ante la hoja, la estoy oliendo. Este es uno de los olores más grandes que puede haber en la tierra, en cualquier cocina. Es decir, la hoja de plátano es un aromatizante soberbio, fabuloso, pero tiene sus características. Cuando se va a trabajar la hoja de plátano, entiendan que es la hoja del plátano que se ha pasado por fuego controladamente para lo que se llama curarla. Es decir, esta flexibilidad que tiene en este momento la hoja se la ha dado justamente el curado. Y de hecho es precioso cuando uno va en Venezuela por el campo y ve, digamos, a los campesinos que están haciendo grandes cantidades para después para su venta, haciendo, digamos, llama. Y desde arriba, fuerza de calor, van curando y tú vas viendo cómo va cambiando el color de la hoja. Hoy en día casi siempre se la venden a uno en bolsa, de hecho así la compré yo esta, y uno hace una única clasificación generalmente, que son las grandes y las pequeñas. Cuando se hace una hallaca, tiene 3 hojas involucradas, la primera, la segunda y la faja, y de eso vamos a hablar. Siempre el primer trabajo, cuando uno tiene las hojas, que ya yo lo hice, es con un pañito mojado con agua, uno va limpiando por lado y lado las hojas y después va limpiando el pañito, obviamente, y uno ve inclusive que el agua se va poniendo como gris de la lavada de las hojas. El siguiente punto es que si uno lava hoja, es para usarla inmediatamente, porque si la deja con humedad, pasa que a veces uno lava las hojas y luego decide armar las hallacas al día siguiente por cualquier razón. Ese día hace que la hoja fermente y agarre hongos, y ese olor ya no hay manera de quitárselo a la hallaca. La hoja, tiene que oler a hoja ahumada, pero nunca a fermento y mucho menos a hongo, como a libro viejo. No se lava en cualquier dirección. Noten que la hoja de la hallaca tiene, como cualquier hoja, venas. Aquí se ven clarito las líneas paralelas. Si yo lavo la hoja en la dirección contraria a las líneas, es decir, así, corro el riesgo de que se me parta por todos lados como se partió esta aquí. Uno lava siempre la hoja en la misma dirección de las líneas, es decir, así. Y el último punto, que de nuevo es muy importante, es que yo quiero que vean algo de las hojas. Las hojas son, digamos, las venas son así como montañitas por un lado de la hoja, es decir, tiene la superficie claramente tiene, no sé si llamarlo una rugosidad o de alguna manera es como en 3D, y hay un lado de la hoja que es totalmente lisito, inclusive más brillante. Bueno, uno coloca la masa del lado liso. Mira, aquí tengo mi roncito, muchachos. Yo no hago hallaca y mucho menos todo lo que viene ahora que es en familia, si no tengo un roncito en la mano, así que yo no hago hallaca a las 9 de la mañana para no estar tomando ron temprano en la mañana. Miren, cuando uno empieza a hacer una producción en hallaca, que es así como hacer una línea de producción de carros, por decirlo de alguna manera, uno como que va subiendo de niveles. ¿Saben que ahora todo el mundo sube de niveles en los juegos electrónicos? Bueno, el nivel de mi infancia era este. Si todavía no eres así como una persona que merece subir de nivel, te ponen a lavar hojas. Si ya has subido un poquito de nivel, ya te permiten extender masa. Si ya has llegado como a cierto nivel así de importancia dentro del núcleo familiar, pones adornos o pones guiso. Si ya eres yoga o de alguna manera un Jedi de Star Wars, ya te permiten doblar y amarrar. Es decir, ir subiendo en escala. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero, muchachos? Agarran aceite onnotado y se lo pasan a la hoja. Agarra la masa que se acuerdan, la que habíamos pesado hace un ratico. Muchos métodos agarran una hoja limpia de plástico como esta que tengo acá
y hacen así, hacia los lados, miren, así, ¿lo ven? Como les decía yo al principio, a mí personalmente me encantan las hallacas con la masa bastante finita. Mi papá, por ejemplo, le gustan cuando están bastante gruesa la masa. Esto es el primer paso. Uno normalmente tiene a un miembro de la familia haciendo solo esto. Y cuando lo hace exactamente lo que yo voy a hacer. Terminaste de hacer esto y se lo pasaste al que tienes al lado. Acabo de subir de nivel. Y ahora me permiten ponerle guiso. Ya van a ver por qué se necesita cierto conocimiento para poner el guiso después cuando lo vaya a doblar. Uno pone el guiso acá. Recuérdense lo que yo les dije, el guiso ya está frío, ya está espeso con el cuajo. Qué maravilla, pero jugoso. Espeso y jugoso no son contradictorios. Así que yo le voy a poner esta cantidad de acá. Existe también lo que nosotros llamamos los bollitos. Los bollitos es que yo agarro todo esto y lo mezclo con la harina en una sola mezcla, digamos, homogénea, que se hace siempre al final. Es decir, ya yo hice las hallacas, pero me quedó un poquitico de masa y me quedó un poquitico de guiso, y lo mezclo todo, y entonces pongo acá simplemente esa especie de gran masa de harina mezclada con todo. Aquí no, aquí yo estoy envolviendo. Entonces voy a adornar y envolver. Por lo tanto, Sumo, te toca adornar. La hallaca se hace entre montón de gente. Por eso yo quería estar con ustedes, porque yo solo no iba a hacer esa hallaca. Aquí estamos juntos en este negocio. Y es precioso cuando uno la trabaja así en grupo. Y ahora viene una parte que es una nota, que es la parte de los adornos y que a los niños nos gusta mucho. Ay, nos gusta, mira lo que se quiere Sumito. Porque es como una parte muy fácil para una persona que no necesariamente tiene pericia todavía gastronómica y al mismo tiempo tú sientes que tú eres el que está literalmente adornando tu hallaca. Yo lo que hago es que le pongo pimentón, claro, como yo soy cocinero y ya le tengo ahí como el golpecito, yo este pimentón lo asé primero directamente al fuego, lo pelé y lo corté en tiritas, pero podría ser pimentón directamente cortado, solo que yo aquí lo estoy llevando un punto alto. Le pongo almendra, que es muy de la hallaca caraqueña. Cada pueblo tiene de alguna manera su versión. Por ejemplo, en los Andes, de donde estoy yo, normalmente jamás le pondrían almendra y le ponen muchas veces un pedacito de huevo y un poquito de garbanzo, inclusive papa se le puede poner en algún caso. Es decir, cada pueblo aprende a adornar a su manera. Yo aquí le estoy haciendo como muy central, como aprendí yo. Le ponemos pasitas, aceituna, alcaparra, que de nuevo aquí podrían ser alcaparras grandes o alcaparras chiquititas, cebolla cruda, algo glorioso que es el tocino del cerdo que se estuvo derritiendo para obtener la grasa justamente que notamos, ¿se acuerdan? Esta misma que tengo acá, solo que me quedan estos pedazos, oigan cómo quedan. Así que yo le pongo de adorno chicharrón y ¿se acuerdan que usé el muslo de la gallina para el guiso que está metido acá? Bueno, la pechuga la uso también para ponerle un buen trocito de adorno. Bueno, aquí viene una cosa clave, muchachos. Miren la dirección de las líneas de la hoja y uno el primer doblez lo hace exactamente en esa dirección. Es tremendo error hacerlo de la dirección contraria porque la hoja se va a partir en el segundo doblez. Y esta parte de aquí de la masa tiene que tocar esta parte de acá, ya se los voy a mostrar. Ahora, noten lo siguiente, cuando yo haga mi hallaca, esto de aquí es pura masa, es decir, voy a tener una hallaca rectangular que tiene el relleno en el medio, pero todo lo que son los extremos son pura masa. Decidan ustedes si la quieren con poquita masa en los extremos, se la pueden quitar así, perfectamente el exceso, o con bastante masa en los extremos. ¿Cuál es la diferencia? Va a implicar que cuando usted se está comiendo la hallaca, lo primero que consigue es masita y luego se va consiguiendo relleno, que es como me gusta a mí. A mí me gusta primero ir agarrando como masita, le pongo siempre un poquito de picante, ya son manías mías o de cualquiera que esté comiendo. Eso ya lo deciden ustedes, pero aquí viene la parte clave, mis niños. Voy a doblar esto y van a ver como esta parte toca sí o sí esta. Por eso uno no puede poner tampoco relleno de más. Uno va acomodando el relleno, mírenme el movimiento, mírenme. ¿Ven? Aquí lo estoy haciendo como exagerado, de lento para que se entienda, para garantizar que tocaron las dos masitas acá. Ahí. ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Y una vez que yo toqué las dos masitas, que ya yo sé que yo cerré mi hallaca, como la tengo acá, uno lo que hace es que, miren, dobla así como si estuviera haciendo un origami, ¿lo ven? Aquí y aquí.
y acabas de empezar el sobre. Y una vez que hiciste, y por eso es tan importante que sea en la misma dirección de la yaca, de la línea de la yaca. Una vez que hiciste eso, doblas hacia abajo con delicadeza, la punta justamente, uno toca así, sabe hasta dónde es y dobla hacia abajo. Bueno muchachos, aquí muchas veces se puede llegar a partir, aquí no se partió mi hallaca porque estás doblando contrario a la línea, no se preocupen, esto va a tener todavía una hoja adicional, pero este es uno de los pasos claves. Generalmente alguien pone los adornos, si tiene pericia de una vez hace este doblez, si no, se la pasa a otro miembro de la familia para que ese otro miembro de la familia haga este primer doblez de la hallaca. Aquí ha empezado realmente el origami de mi hallaca. Les voy a contar una anécdota que es absolutamente cierta. Yo quería hacer hallacas en Argentina. Yo grabando el canal Gourmet pasaba mucho tiempo en Argentina y todos los años. Y claro, no es como ahora que andamos venezolanos por todo el mundo y por lo tanto se ha vuelto una oportunidad de negocio tener hoja de hallaca. Y un amigo y yo vimos un plátano en un jardín en Argentina y nosotros hicimos casi de ladrones. Nosotros nos tocamos el timbre, nadie nos abrió, vimos que estaba así como medio desierto el tema, nos metimos, rompimos una hoja y nos las llevamos para poder hacer unas hallaquitas en casa de las ganas que tenía yo de hacer esto en diciembre. Señor, señora, familia, si me están viendo en este momento, si fue a ustedes a los que yo les robé en Buenos Aires, Argentina, una hoja de hallaca, si ustedes llegaron y no entendieron por qué al arbolito le faltaba una hoja, fui yo. Hace muchos años. Ok, una vez que uno dobló, como les mostré, yo no puedo hervir esto así, se le va a meter el agua, va a ser un desastre. Por lo tanto, uno de alguna manera literalmente tiene como que volverle a poner una capa para impermeabilizarlo. Hay todos los estilos del mundo, pero eso es lo que llaman la segunda hoja. La segunda hoja tienes dos posibilidades. O la doblas como igual a la primera, es decir, haces esto y la vuelves a doblar así, o no sé por qué, pero así aprendí yo, entonces como uno aprende de una manera, se acostumbra, la haces en diagonal. Yo no sé si es que, honestamente no sé por qué. Sí hay una razón, y es que normalmente esta hoja uno en la casa la tiene como más pequeñita, entonces le permite a uno como convertir una hoja pequeña en una hoja mucho más grande por irse de diagonal. Aquí entonces una vez que uno termina de hacer ese doblez, doblas y claro, son varios dobleces de la hoja, queda absolutamente impermeabilizada. Aquí sí es verdad que el agua no va a entrar y tocar la masa en ese momento. Ahora viene lo que se llama la faja. La faja es que tú tienes hojas que son más pequeñas y uno lo que hace, que ya no te sirven como para hacer los dos primeros dobleces, y uno lo que hace generalmente con faja es que corta, digamos, pensando más o menos en tamaño faja, un trozo así, como este que yo voy a cortar así. Y la faja es simplemente, vean, como para que cuando yo esté amarrando sea más fácil y no se me abra esto así como lo tengo acá, uno agarra y lo pone aquí y miren muchachos, ya esto es una hallaca que a uno le falta es amarrarla. En la línea de producción, bueno, obviamente ya vieron todos los pasos, hay una persona que está poniendo segunda y faja, segunda y faja, segunda y faja y las va acumulando. Finalmente hay una persona que es la que está amarrando. Yo nunca fui muy hábil amarrando, pero soy medio torpe para las manos. Yo soy bueno para picar, para machucar, ¿sabes? Para hacer todo ese tipo de cosas. Pero a la hora digamos, la motricidad fina siempre he sido medio desastroso. Pero igual, aquí voy a hacer de tripas corazón y les voy a enseñar cómo se amarra la yaca. Cuando uno empieza a amarrar yacas porque ya tiene el agua hirviendo para meterlas ahí. No se hierve mucho, antes de amarrar se los voy a explicar. Recuerden que el guiso está cocido y que lo que yo tengo es una masa de maíz que es como de 3 milímetros de espesor, como mucho, 2 milímetros de espesor. Por lo tanto, lo único que tengo que cocinar es esa microcapa de maíz. O sea que si uno la pone a hervir, créanme lo que con ponerla 20 minutos de hervor está absolutamente lista. Miren, hay gente que aprende a amarrar usando de una vez el hilo, tienen como la medida y nunca llegan a romper el hilo de acá sino hasta el último momento. Me parecen unos magos, yo no aprendí así. Y hay gente, que fue como aprendí yo, que mide como hilo y digamos hace como una medida. En mi caso es casi 2 brazos míos, buen pedazo de hilo así, y ahí sí cortas pabilo. Digamos al final, piensen que si el primero les quedó cortito, bueno, ya saben que el siguiente tiene que quedar más largo, y si la primera vez le quedó demasiado hilo sobrante, ya saben que el siguiente es un poquito más cortito, y ahí a partir de ese momento todos salen igual. Por lo tanto, en todo el medio
de la yaca, que ya tiene las tres hojas, ponen el hilo también por todo el medio y entonces hacen un primer doblez así, como si la fuesen a amarrar de manera tradicional. Y en ese momento hacen esto, miren, lo voy a hacer lentico para que vean, así, y se van como para un lado de la yaca. Piensen que un tercio de su hallaca ahora va a quedar así. Voltean, mírenme, ¿lo ven? Ahí se ve clarito lo que hice. Y ahora para este lado. Voltean y se vienen como para el otro tercio. Voltean y se vienen para acá. Y al final les queda lista para amarrar. Insisto, hay gente, Silvia, pero es que no logro que Silvia quiera salir todavía en el canal. Yo la voy a convencer en algún momento, que no tienen esta torpeza de mano que tengo yo y les quedan así como todos los cuadraditos perfectos. La verdad que la mía queda siempre así como medio choreta. Eso sí, funcional. Cuando uno está haciendo cada uno de los dobleces para amarrar, uno tiene como la tendencia, la primera vez que hace hallaca, a apretar. Y si uno aprieta, revienta completamente esto. Recuerden que esto es lo que es una hojita, y una hojita además que rompe fácil. No, es con bastante delicadeza, miren. Esto no es que está apretado, esto está para meterlo en agua hirviendo. Una vez que uno hace la yaca, la pone a hervir, como les digo yo, unos 20 minutos en agua hirviendo, y luego la saca, y cuando la saca la pone así, paradita, para que ella vaya botando el agua que al final acumula en ese proceso de hervor entre las hojas. Y la va poniendo así. Ese es un periodo en que uno las enfría, y ahí mucho cuidado con una cosa porque es un error clásico. Muchas veces uno las tiene todavía bastante calientes como esta y las mete en la nevera y para guardarlas. Es un desastre porque meter una hallaca así en la nevera, por un lado puede pasar que se dañe la hallaca y pasa mucho que se dañe la nevera porque le metes mucho calor, 40, 50 hallacas cuando uno hace esas cantidades. Ahora, si uno va a congelar una hallaca porque la quiere comer después en enero, uno la tiene que cocinar y luego congelar. Uno no congela hallaca cuando está cruda todavía. Pero nosotros nos las vamos a comer. Así que recuerden, en el momento de servir una hallaca hay 4 utensilios fundamentales. Por un lado, trinche para poder agarrarla. Por otro lado, tijera para poder cortar tanto el pabilo como la hoja. Por otro lado, tenedor para poder probarla. Y el cuarto instrumento es un vaso para poder tener ron. Porque si no, muy difícil comerse una hallaca venezolana a la venezolana. Ay, miren qué cosa tan bella la hallaca. Pueden inclusive, miren, cortar aquí así hoja, cortar aquí hoja. Pueden servirla así directamente, es decir, pueden perfectamente servirla así, o como lo que voy a hacer yo, que es colocarla ahí. Es lo que yo les decía, cuando uno hace una hallaca, uno es el que decide cuánto va a tener de masa al principio. Al principio es solo masa, como lo tengo yo acá. Y una vez simplemente decide que no lo quiere, como yo les expliqué cuando lo estamos doblando. Yo siempre le dejo masita ahí y después es que empieza a aparecer como tal el relleno, que aquí lo ven clarito, que es el que uno se va a comer y ahí empiezan a aparecer todos los adornos, etc. Cada quien tiene sus manías. En mi caso, a mí me gusta siempre arrancar primero por la puntica y ponerle un poquito de picante. Yo soy muy picantero y eso es lo que le falta a esta hallaca. A esta hallaca en este momento le falta un picante, un ajicero. ¿Y saben qué? Eso es lo que les voy a enseñar a hacer dentro de poquito. Distintos tipos de picante. Señores, y bienvenidos a la Navidad. Juntos estamos en esta mesa celebrando nuestra Navidad con nuestra hallaca. La cocina venezolana tradicional tiene no menos de 100 platos, aparte de todas las técnicas que les voy a enseñar que no necesariamente son venezolanas. Ahora es que hay camino por desandar, ahora es que los quiero oír, ahora es que quiero saber qué otras recetas les gustaría aprender, así que por favor suscríbete, porque aquí en este espacio, en este canal de YouTube, juntos vamos a construir un gran recetario.